la instrucción para crear el reporte de planilla que vamos a hacer, necesitamos el total el nombre y el total de horas. Entonces, para hacer esto, vamos a colocar los campos de nombre de la tabla de empleados. Vamos a sumar todas las horas de la tabla de horas. Y esto lo vamos a hacer uniendo las dos tablas de empleados y horas utilizando el código de empleado y agrupándolas por codemple. Entonces, en este caso, aquí nosotros tenemos suma de horas. También este campo, para que no aparezca suma horas y que sea más fácil en el reporte, es importante darle un nombre a la columna. En este caso sería as suma horas. Entonces ya nos aparece la columna suma horas. Ahora, ¿cuál es el paso que nosotros vamos a hacer? Entonces, teniendo aquí nuestro programa, nuestro sistema que estamos elaborando, entonces necesitamos crear un reporte. Pero primero, para crear ese reporte en el dataset que previamente ya lo hemos creado, vamos a abrirlo y vamos a crear un data table en este dataset. Entonces, vamos a agregar un data table. Y en este data table, entonces, bueno, este data table sería emple, en este caso, total horas. Emple total horas. Bien. Luego voy a agregar los campos. Entonces vamos a agregar aquí una columna. En este caso sería codemple. Vamos a agregar también otra columna, que en este caso va a ser nombre. Vamos a agregar otra columna. En este caso, la columna sería suma horas. Bien, esta tabla podría tener una llave primaria. En este caso, la llave primaria podría ser, en este caso, el codemple, ¿verdad? Si nosotros agregáramos, en este caso, una clave. En este caso, la clave sería codemple. En este preciso momento, porque no se va a repetir ningún campo más. Bien, ahora tenemos aquí el codemple que no lo incluimos en nuestra columna de SQL. Entonces habría que colocar empleados.codemple. Entonces, volviendo aquí a calcular, entonces tenemos el código de empleado, el nombre y suma horas. Entonces, todos estos valores vamos a colocarlos aquí. Y entonces, este valor en las propiedades, yo ya no puedo decir que sea un valor prácticamente, si lo podemos decir así, string, ¿verdad? Este valor entonces ya no puede ser un string, deberá ser un double o un int 32 en todo caso, porque son valores enteros, o en el caso que haya trabajado 8.5 horas, entonces lo recomendable es que sea double. Y ya los demás pues está bien que sean string, pero este debería ser numérico. Bien, procedemos ahora a crear el reporte. El reporte va a ser creado en base a este campo que está acá, en base a estos valores. Entonces, para crear el reporte, pues vamos a agregar, vamos a buscar en los reporting, está el Crystal Report, y pues bueno, el reporte que nosotros queremos acá, pues le vamos a dar acá planilla, emple. Vamos a conectarnos. Buscar en las conexiones del proyecto. Entonces teníamos acá emple total horas. Agregamos. Ahora vamos a agregar los campos. Con esto finalizamos, porque tampoco vamos a agrupar. Bien, aparentemente entonces nuestro reporte es así, ¿verdad? Pero necesitamos hacer algunos cambios en este reporte. El caso del código de empleados, sí es cierto que lo vamos a ocupar, pero este reporte de empleados pues no va a ser muy grande. También necesitamos colocar esto aquí, necesitamos colocar el nombre,
pasamos el nombre, colocamos la suma de horas, bien, entonces en la suma de horas necesitamos forzosamente ahora necesitamos colocar los demás campos. ¿Qué campos vamos a colocar acá? Bueno, necesitamos colocar el total, ¿verdad? Que va a ser la multiplicación de las horas por un pago por hora. Y esto lo tenemos nosotros aquí en la tabla de empleados, que tendríamos que agregarlo aquí. Está el pago por hora. No, solamente está porcentaje de comisión. Bien, entonces vamos a tener que inventarlo ese. Bien, entonces volviendo al caso del query que tengo aquí, que lo vamos a ocupar. Entonces necesitamos crear los campos bound. Entonces esos campos bound, ¿verdad? Que son como los nuevos campos que nosotros vamos a utilizar. Están aquí los campos, en este caso no enlazados, los campos especiales. Tenemos todos estos campos, los campos de fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a crear en este caso campo de fórmula. Vamos a darle un nombre a este campo. Entonces tenemos aquí el campo de fórmula, ¿verdad? Que qué es lo que nosotros vamos a hacer en este campo, que también pudo haber sido un bound directamente, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos aquí y recordar que aquí tenemos que usar una sintaxis que es la de Visual Basic, ¿verdad? En este caso tenemos aquí esto, y bueno, nosotros en este caso en la fórmula tendría que ser igual. En primera instancia tenemos el total de horas. Entonces el total de horas lo multiplicamos por 150, que ese también podría ser un parámetro que nosotros podemos ingresar, pero que en este momento lo vamos a dejar así. Entonces tenemos acá la instrucción. Voy a revisar, no encuentra errores, guardar y cerrar. Bien, tenemos este campo, pero para este campo, que también pudimos haber hecho campos no enlazados, también se pudo haber hecho acá un campo no enlazado, que es prácticamente lo mismo que viene siendo. Entonces yo tengo aquí este campo de fórmula. Ya le colocamos acá el total. En este caso bien, siguiendo con la temática, ahora vamos a llamar el reporte que nosotros habíamos hecho, que está aquí, ¿verdad? Que tenemos aquí el campo en el cual nosotros dentro de él está la edición, ¿verdad? Si nos vamos a dar la fórmula, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá, entonces nos vamos a dar cuenta de que este objeto, ¿verdad? Tiene una fórmula que va a, bueno, vamos a sumar las horas, pero vamos a colocar aquí el formato para hacer el reporte. Vamos a llamar el reporte en este momento y luego vamos a colocar aquí la instrucción para multiplicar las horas por un valor de 150. Entonces vamos a irnos aquí. Y bueno, las instrucciones de llamar el reporte son parecidas porque ya teníamos el programa hecho anteriormente. Lo único que vamos a cambiar son las instrucciones SQL, que ya también las tenemos previas. Entonces, para el caso, lo que más nos interesa en este momento es cambiar la instrucción SQL, que es esta de acá. Entonces la instrucción SQL, como ya la tenemos hecha, que es esta, la vamos a copiar. Bien, y ahí tenemos, y luego con la conexión que estamos trabajando,
Después de esto, entonces vamos a tener que usar el dataset que estamos usando. En este caso sería este dataset que yo tengo acá, que también lo podemos copiar para no tener problemas al momento de ejecutar las instrucciones. Entonces aquí es más fácil que equivocarse, porque si no él crea otro dataset, en realidad la instrucción corre perfectamente, pero el reporte no encuentra los datos porque el reporte va a estar apuntando a esto. Entonces también tenemos emplePlanilla RPT, que ese se llamaría nuestro reporte. emplePlanilla. Y bueno, y lo demás vendría siendo igual. Lo único que tenemos acá, empleado, que sería impresión de planilla. Así. Bien, esto sería. Ahora, falta un paso todavía, que es el paso en el cual nosotros tenemos que guardar este reporte, no aquí, sino lo tenemos que mover a bin, ¿verdad? Este reporte tendrá que ser movido a bin, que es donde nosotros ejecutamos todo, que en este caso sería el debug. Entonces tomamos el reporte y lo colocamos en el debug, y ya está en la misma línea que tenemos acá. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ejecutarlo para... Vamos al reporte 1, ya lo hemos llamado, vamos a llamar el reporte 2, que es el que tiene que aparecernos así, la suma de horas. Entonces ahora vamos con otro campo que ya lo teníamos. Bien, vamos ahora vamos a hacer más pequeño todavía esto. Ok, entonces nos vamos aquí al cuadro de campos. Ya estaba el campo de total, ya que no sé, vamos a adicionarlo, lo vamos a colocar, vamos a dar guardar, vamos a dar ejecutar, y bueno, ahí nos tendría que aparecer el total, que es multiplicado por 150, que es esta fórmula que nosotros estamos haciendo. Ahora también vamos a colocar condiciones. Este sería el total, entonces vamos a colocar una condición. Bien, entonces para esta condición vamos a tomarnos aquí y vamos a tener que crear otro campo. Entonces nos vamos siempre al explorador de los campos y vamos a colocar uno nuevo. En este caso vamos a colocarle la deducción. Vamos a colocarle aquí, le vamos a colocar deduct. Entonces en esta deducción entonces va a ser parametrizada. Entonces nosotros vamos a colocar que si la persona ganó más de 5.000 empiras, vamos a hacerle una deducción del 2% de su sueldo. Y si no ganó más de 2.000 empiras, la deducción del 2% no será, sino que será el 1%. Bien, entonces acá voy a colocarle else la otra fórmula. Pero antes voy a cerrar la condición. Entonces en la otra fórmula es cuando es menor es el 1%. Así. Bien, vamos a colocar deduct.
Ahora lo vamos a ejecutar y vamos a revisar si lo está haciendo correctamente. Así. Entonces ahí, bueno, aquí como es menor de 2000, entonces es el 1%. Aquí también, aquí ya no, aquí es el 2%. Está correcto. Ahora vamos a colocar otro campo de fórmula, y en este campo de fórmula vamos a colocar el total. El T pagar, que sería el T total a pagar. Entonces en el total a pagar pues no es difícil, porque simplemente lo que nosotros vamos a hacer es el total menos deducción. Así, eso sería la fórmula. Siempre es bueno darle verificar por si uno tiene algún error o algo, y luego le damos cerrar. Entonces ahí ya tenemos nuestro reporte. ¿Cuánto sería el total? Entonces aquí ya lo tenemos, ¿verdad? No lo colocamos, solo lo calculamos, no lo pegamos. Entonces sería el total a pagar. Bien, vuelvo. Miren, aquí sería el total a pagar menos los 9 lempiras, 891, y aquí tenemos todo. Entonces esto es haciendo una planilla utilizando solamente todas las herramientas de Crystal Report. Ahora, también nosotros podemos decir que marque en X valor, ¿verdad? Por lo menos, vaya, a todo aquel que el total fue mayor a 2000, que se le hizo la deducción, entonces que lo marque en rojo, ¿verdad? O los que son menores de 2000, que los marque en rojo. Entonces aquí también podemos nosotros, ¿verdad?, dar formato al objeto. En este caso nosotros podemos, en caso de la fuente, en caso del color, lo podemos programar aquí. Entonces volvemos a colocar aquí el sintaxis de Visual Basic y volvemos a decir, pues en base a la condición. Entonces yo puedo decir, en base a la condición, que si el total, y lo vamos en base al total. Si el total es mayor, es menor que 2000, entonces aquí vamos a establecer una condición. Y en este caso la condición va a ser de que sea un color, y en este caso nosotros vamos a colocar el color rojo como una especie de alerta. También en el caso contrario debemos de dejar el mismo color, el color que tenía. En este caso debería ser negro. Así. Entonces voy a guardar. Oh, permítanme, vamos a ver si hay errores. Hizo falta el dem. Entonces verificamos y ahí me dice que no encontraron errores. Vamos otra vez, cerramos y ejecutamos. Bueno, debió haber marcado en rojo. Vamos a chequear cuál fue el problema.
esto no lo, es que no le di a aceptar al final, pues. Bien, vuelvo entonces acá otra vez a colocarlo. Vuelvo a colocar la sintaxis de Visual Basic. Y entonces en medio, pues el total, si el total es mayor o igual a 2000, vamos a colocar entonces y aquí pues va a ser el black. Así. Entonces le vamos a dar aquí iniciar. Y ahora sí, miren. Este ya nos aparece ya el valor en rojo porque estos fueron mayores a la cantidad que nosotros estábamos pidiendo, mayores a 2000. En el caso anteriormente había puesto menor a 2000, pero en este caso puse mayor a 2000. Entonces están en rojo estos valores. Entonces ustedes miran, armamos todo este reporte utilizando estas tres columnas. Y todos estos campos son calculados dentro del reporte de Crystal Report en esta de las horas.